Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer acompañarlos a todos ustedes en esta charla interesantísima que tenemos en conjunto el AIA y la ESPH. Un placer estar con ustedes, acompañarlos. Mi nombre es Fabián Zumbado y voy a estar junto con el ingeniero Marco Fidel Vargas Quiroga, que nos trae un tema que se habla muchísimo desde hace años, pero que es recientemente que realmente como que ha tomado muchísimo más interés. Él nos va a hablar del proyecto de mejoramiento ambiental del área metropolitana de San José. Un tema que indudablemente nos llama la atención por mucho a la mayoría de nosotros. Así que de inmediato le doy las muy buenas tardes a don Marco. ¿Qué tal, don Marco? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un placer de estar con todos ustedes. En nombre de la unidad ejecutora del proyecto de mejoramiento ambiental del área metropolitana de San José, del AIA, espero realmente poder hacer un repaso interesante con ustedes de este importante proyecto. Con el fin de asegurarme que todos quienes nos acompañan usemos el mismo lenguaje, hablamos de un proyecto de saneamiento que no es otra cosa que ocuparnos de retirarle parte de la contaminación al agua que ya hemos usado. Estamos hablando, en este caso, de un proyecto muy grande con un impacto muy amplio, como lo vamos a ver, con ese objetivo de recuperar la calidad del agua después de que ha sido utilizada en nuestros hogares, en servicios sanitarios o en la industria. En el imaginario colectivo del costarricense existe una serie de imágenes, de hechos que son verdaderamente paradigmáticos y que nos enorgullece y que define en gran medida nuestro ser costarricense. Entre ellas, nuestra tradición democrática, de la que todo costarricense se siente orgulloso. Tenemos elecciones libres y participa en esta fiesta cívica toda la familia. Desde hace 70 y pico de años, el ejército fue abolido en Costa Rica, dando lugar más bien a un ejército de estudiantes, porque Costa Rica realmente le ha hecho una apuesta fuerte a la educación pública, gratuita, obligatoria, una educación costeada por el Estado que es un verdadero motor de desarrollo. En el campo energético, Costa Rica le ha apostado también a las fuentes renovables de energía y con esto hemos logrado llevar el servicio eléctrico por todo el país hasta lugares muy alejados en comunidades muy remotas. En cuanto a el servicio de agua potable, tenemos agua potable intradomiciliaria en más del 92% de los hogares costarricenses, con lo cual hemos logrado mejorar los índices de salud en el país. Un buen ejemplo de esto es cómo nos hemos enfrentado a la crisis de la pandemia del COVID-19, en el cual indudablemente disponer de agua potable intradomiciliaria es un fuerte punto para el país. Nos conocen como un pueblo amistoso, bueno, nos gusta esa imagen, somos el país del pura vida y tenemos también un gran logro al haber recuperado cobertura boscosa entre el 1986 y el 2010, se recuperó más de un 11% la cobertura boscosa del país. Pero no todo es tan bueno y tan bonito ni tan verde. En materia de saneamiento, el país tiene un fuerte rezago. Y esto plantea
uno de los grandes retos de la nación. En los primeros años de la década pasada, y aquí le agradezco a mi compañero Álvaro Araya que nos compartió esta diapositiva, que nos muestra cómo Costa Rica venía desempeñándose en temas ambientales con índices que lo situaban en posiciones privilegiadas a nivel mundial. Pero después del 2012, la Universidad de Yale introdujo la variable del saneamiento para determinar el índice de desempeño ambiental y Costa Rica cayó del puesto 5 al número 54. Después, en el 2015, hubo una recuperación con la entrada de la planta de tratamiento de Los Tajos, una obra que forma parte de este proyecto del que hoy vamos a conversar, y otras inversiones en Alajuela siguieron levantando ese índice, pero hoy aún hay mucho camino que recorrer para volvernos a situar en los lugares de privilegio que veníamos ocupando en este índice de desempeño ambiental. Bueno, ¿cómo fue que ocurrió este proceso de reversión? Gracias a un acuerdo con el gobierno de Japón, el Banco Japonés para la Cooperación Internacional dio un préstamo con el que se puso en marcha el proyecto de mejoramiento ambiental allá por el año 2007. Este proyecto tiene importancia país y como tal ha recibido la declaratoria de interés público y de conveniencia nacional, y además del préstamo del banco japonés, recibimos un préstamo también con garantía soberana del BID en el 2013. Es también financiado con fondos del Banco Nacional y con contrapartida de la AIA, lo que significa que también con las tarifas que pagamos los usuarios estamos financiando parcialmente este proyecto. ¿Cuáles son los objetivos? Pues una mejora de la situación, de las condiciones ambientales. Estas cascadas que vemos acá son aguas residuales, son aguas contaminadas con jabón, con materia fecal u otros contaminantes. Y esto es una escena que se repite a lo largo y ancho de nuestras ciudades, lamentablemente, en el área metropolitana de San José. También buscamos con el proyecto impactar positivamente la salud ambiental, la salud del pueblo costarricense y rehabilitar un sistema existente de alcantarillado sanitario que, como se ve en esta foto, está todavía en algunas partes en pésimas condiciones porque no había recibido mejoras ni ampliaciones en más de 40 años. De tal manera que está en condiciones prácticamente fuera de operación. Con el proyecto se busca rehabilitar este sistema que es muy extenso, comprende alrededor de 1.500 kilómetros de tuberías dispersas por toda la ciudad. Voy a hacer un repaso muy rápido en qué consiste el proyecto. Acá tenemos, bueno, toda el área metropolitana, vemos todos los cantones que están afectados o impactados: Escazú, Alajuelita, San José, Tibás, Moravia, Vázquez de Coronado, Goicoechea, Montes de Oca, Curridabat, hasta la Unión de Tres Ríos, Desamparados y Alajuelita. La ciudad de San José tiene 4 colectores principales que se ven por acá: el colector Rivera, el colector Torres, el María Aguilar, se ven por acá, y el colector Tiribí.
En este mapa vemos líneas con 3 colores. Las líneas negras corresponden a obras ya construidas por el proyecto de mejoramiento ambiental. Las azules, obras en ejecución, como este del colector Rivera. Y las líneas verdes corresponden a obras que se van a contratar en un futuro cercano. Acá en el extremo oeste vemos como una línea negra acá es el túnel de trasvase y que conecta con el emisario metropolitano. El trasvase consiste en poder llevar las aguas que vienen por estos colectores en el sur y trasvasarlos hacia el norte. Por acá está el río María Aguilar, por aquí está el río Torres, y entonces con este túnel y con 2 puentes de conexión que hay en sus extremos, se puede pasar las aguas que vienen de los colectores del sur hacia el norte, de tal manera que conectan con el emisario metropolitano y finalmente entonces llegan a la planta de tratamiento de Los Tajos. Voy a hacer dos aclaraciones. Cuando hablamos de alcantarillado, en Costa Rica no tenemos sistemas mixtos. Quiere decir que tenemos separados los sistemas de alcantarillado sanitario, que es el que nos ocupa, del alcantarillado pluvial para el manejo de las aguas de lluvia. Es muy común ver en algunos lugares que las casas tienen las salidas de aguas de las pilas, principalmente, se conectan al cordón de caño. Eso es una mezcla, porque está llevando aguas residuales, aguas ya contaminadas, al sistema público pluvial. Eso es una mala práctica y lo ideal es que logremos manejar desde nuestros hogares y en toda la red pública una separación de las aguas pluviales de las residuales. Una nota que después va a ser útil para un comentario que vamos a hacer al final. Luego, otra explicación, vamos a hacer un viaje rápido por las obras que ya se han construido. Vamos a ir de aguas abajo hacia aguas arriba, o sea, vamos a empezar por la planta de tratamiento y vamos a ir ascendiendo por el sistema hacia las redes de recolección. La planta de tratamiento de Los Tajos entró en operación en el 2015, tuvo una inversión de 49 millones de dólares, es una magnífica instalación operada en forma exitosa por personal propio del AIA. Tiene una capacidad para procesar 2.810 litros por segundo. Esto significa que puede recibir tanta agua residual como la que podría llenar en solo 20 minutos una piscina olímpica. Hacia aguas arriba, la planta está conectada con el sistema con el emisario metropolitano. Es una tubería que tiene diámetros entre 1.6 y 2.4 metros, tiene una longitud de 3.1 kilómetros. Como se ve, pasa al costado sur del Parque Nacional de Diversiones. Hubo una inversión de 8.5 millones de dólares. El túnel de trasvase es esta obra con un diámetro de 2,5 metros y una longitud de 1.750 metros. Tuvo una inversión de 19.6 millones de dólares y fue construido, puesto en operación en el 2016, primer túnel metropolitano construido en plena ciudad sin causarle ningún inconveniente a la ciudadanía. Está conectado, como dije, en ambos extremos con el resto del sistema con puentes canal
como este. Estos puentes se contrataron y se ejecutaron en conjunto con el túnel, tuvieron una inversión de 1.1 millones de dólares. Uno está sobre el río María Aguilar y el otro sobre el río Torres. El sistema continúa hacia arriba con las tuberías principales, que son los colectores y subcolectores. Son las tuberías de orden primario y secundario que permiten el trasiego de todas las aguas hacia las obras de la conexión, son el túnel y el emisario. Como se ve en esta foto, el colector corre por las márgenes de los ríos principalmente. ¿Y esto por qué? Porque el sistema está diseñado a gravedad. Los puntos más bajos de la ciudad se encuentran en las márgenes de los ríos y entonces es en esos sitios donde están colocados las tuberías. Esto genera una vulnerabilidad para el sistema. Vemos aquí al fondo cómo la tubería, aquí hay un puente que cruzamos y se ve claramente las invasiones por viviendas que han ido ocupando las márgenes de los ríos. Eso plantea un problema, como también el comportamiento propio de los ríos. Son ríos de montaña, tienen muchos cambios en sus márgenes y esto obliga a hacer una serie de obras. En esta foto se aprecia un muro de retención importante. Vamos a ver más detalles de eso. Bueno, les decía que estamos con obras que corren en las riberas de los ríos. Son zonas que han sido invadidas y llega al extremo esta situación que, como vemos en la foto, tenemos aquí dentro de una casa un pozo del sistema. Y esto no es un caso esporádico. Finalmente, la red ya llega al sistema de recolección, donde bajo las calles de la ciudad tenemos tuberías a las cuales se conectan las previstas que llevan a los domicilios, de tal manera que desde aquí se hace la recolección en cada punto de entrega, en cada domicilio. Hemos venido utilizando tecnologías de colocación de tuberías sin utilizar trincheras, como es la perforación de microtuneleo para hincado de tuberías. Hemos colocado tuberías desde 300, 600, 900, 1200 milímetros. Vamos a colocar hasta 1500 milímetros, tuberías de diámetros muy importantes. Estas tecnologías también han planteado retos como la construcción de los pozos de lanzamiento y de pozos de recepción, donde se empieza y donde termina cada tramo de instalación de tubería, en la cual hemos construido pozos como el que se ve acá, de 5,5 metros de diámetro, en plena vía pública. Hemos llegado a tener pozos de hasta 28 metros de profundidad. Naturalmente, el sistema tradicional de colocación de tubería, que es la trinchera o zanja abierta, es muy extendido. Estamos construyendo con esta metodología 224 kilómetros. En colectores estamos colocando 62 kilómetros nuevos de tuberías y estamos rehabilitando 69 kilómetros. Asociado a estas obras, pues hay excavaciones en las vías públicas que plantean riesgos serios, por lo cual el proyecto ha tomado mucho cuidado y se ha esmerado en el manejo
del tránsito, la señalización y las separaciones de carriles y las protecciones para el paso de los peatones. Esta es una ilustración de las obras. Vamos a pasar rápidamente viendo cómo construimos muros con gaviones, tenemos puentes tubo, hay tuberías de hierro dúctil sobre pedestales. Esta obra que se ve bajo el puente inclusive es una obra del proyecto. Tenemos en algunos casos que hacer obras de manejo de aguas pluviales para protección de las obras del alcantarillado sanitario. También hemos venido haciendo protecciones de los cauces de algunos ríos y quebradas y diversos métodos de reforzamiento. Hemos utilizado anclajes, tierra armada, muros de concreto convencionales. En fin, hay una variedad de obras de distinto tipo para reforzamiento de taludes, porque las obras nuestras van, como dije antes, a las orillas de los ríos, en buena medida. Aparte de las redes, que son obras principalmente en vía pública. En números de inversión, a la fecha tenemos ya completamente ejecutadas obras por 147.3 millones de dólares. Tenemos en ejecución contratos por un valor de 96.7 millones de dólares y nos quedan para futuro contratos por un monto total de 201.5 millones de dólares. Construir o reconstruir un proyecto como este no es como armar un rompecabezas, pero vamos, armar el rompecabezas y construir un proyecto como estos requiere una estrategia. El proyecto no pudo seguir la estrategia o la planificación que tenía allá por el 2015. Nos encontramos con que no teníamos una cantidad de servidumbres importantes del sistema existente, no de las obras nuevas del proyecto, sino del sistema existente, y no pudimos hacer las intervenciones en esas obras, de tal manera que alteramos nuestra estrategia de trabajo y con ello, pues empezamos también a ver nuevas formas de manejar el proyecto. Creo que aquí es importante que hablemos no solamente de las obras, sino el cómo nos organizamos. En el proyecto buscamos trabajar de una forma más matricial. Entonces asignamos en cada contrato de obra, todo el proyecto se ha fraccionado en distintos paquetes de obra. Entonces, digamos que vamos armando el rompecabezas del proyecto, contratando por partes una obra a la vez. Algunas van en simultáneo. Y en cada contrato de obra asignamos un gerente de obra que tiene la responsabilidad integral sobre el manejo del proyecto. Con él trabaja un equipo multidisciplinario en distintas áreas del conocimiento que tienen que ver con los ejes de acción del proyecto. Entonces, nuestra obra es claramente una intervención multidisciplinaria en la cual todo el equipo asignado al proyecto trabaja en función de los objetivos del contrato. Propiamente en lo que es la inspección, entonces realizamos inspecciones no solamente en el tema civil, sino que tenemos personal que hace inspección social, ambiental y de salud ocupacional, haciendo que la intervención sea integral. Aquí vemos un equipo trabajando y
También tenemos que hablar de que no solamente en el proyecto nos enfocamos en el trabajo a lo interno, todo lo que gira alrededor del contrato en términos de la relación con el contratista y alrededor de nuestro equipo de trabajo asignado al contrato, sino que es sumamente importante las partes interesadas en el proyecto, los stakeholders del proyecto, que van desde los vecinos y transeúntes que son afectados y beneficiados por el proyecto, pasando por los gobiernos locales e instituciones, otros ministerios y la sociedad civil en general, grupos organizados, que todos interactúan en función del proyecto, tienen sus intereses particulares y entonces la gestión del proyecto la manejamos de manera integral, haciendo que nuestro equipo interactúe y el gerente de obra tiene la responsabilidad de que en forma directa o a través de su equipo de colaboradores, todas las partes interesadas del proyecto sean atendidos. Hemos dado una importancia muy particular a la coordinación interinstitucional. Para todos es algo, digamos, conocido, que se critica muy fuertemente a las instituciones cuando no hay coordinación entre ellas. Y el AIA ha recibido muy fuertes críticas en este sentido. Nosotros en el proyecto de mejoramiento ambiental hemos hecho un esfuerzo importante. Creo que nos hemos separado de esa, digamos, mala tradición de una débil coordinación interinstitucional y con el MOB, con el CONAVI, con las municipalidades y con otras instituciones hemos sostenido una muy buena coordinación, pues un punto fuerte de la ejecución de proyectos complejos como es este proyecto de mejoramiento ambiental del área metropolitana de San José. También el coordinar muy bien con las comunidades es un reto mayúsculo en este proyecto y otro de los ejes de acción que hemos manejado con el MERO. Tenemos una gran población beneficiaria, pero esta población que va a ser beneficiada con el proyecto sufre también las dificultades que plantean las intervenciones en vía pública y esto afecta 11 cantones, una gran cantidad de distritos y de comunidades y entonces nos hemos planteado como uno de los ejes de acción importantes del proyecto realizar una muy buena coordinación. Nosotros antes de intervenir con obras realizamos un mapeo de actores sociales. Con base en ello se elabora la estrategia de abordaje social y de ahí en adelante las comunicaciones con la comunidad, con los vecinos, con los transeúntes, con los gobiernos locales y otras partes interesadas, queda, digamos, bien determinado cómo manejarlo. Hemos utilizado la forma tradicional, nos reunimos con vecinos o con alcaldes, en este caso, en reuniones presenciales y cuando no hemos podido, como ahora por la pandemia, hemos recurrido a las reuniones virtuales. Seguimos interesados en el contacto personal. Estas herramientas virtuales, como las que estamos usando ahora para este evento, no nos permiten alcanzar a la población en general. Entonces, siguiendo todos los protocolos de
de salud aplicables. Seguimos en contacto con nuestros vecinos y futuros usuarios. Hemos recurrido también a las redes sociales, un mecanismo que sí, una herramienta que sí utiliza en una forma muy amplia la población y hemos hecho un uso amplio de ellas. Hemos usado Facebook, Telegram, WhatsApp, Waze y otras. En realidad hemos tratado de adaptarnos a cada comunidad, a los mecanismos de comunicación que existen o que son más populares en cada comunidad. La coordinación y el trabajo en mesas de trabajo donde se aglutinen distintos sectores y distintos tipos de organización para lograr los objetivos diversos, tan amplios que tiene un proyecto como este, es fundamental. La estrategia de Ríos Limpios es una iniciativa del gobierno en la que colaboran instituciones públicas, ministerios, gobiernos locales, hay organizaciones no gubernamentales, empresa privada, y nosotros nos hemos sumado a esta iniciativa que persigue fines muy importantes para la recuperación de las cuencas, generar conciencia y educación ambiental, en fin, son estrategias que están en marcha y que una institución como el AIA, con un proyecto que va a impactar la ciudad mejorando la calidad del agua en sus ríos y la salud de la población, naturalmente encuentra acá un nicho de trabajo interesantísimo en el cual hemos generado alianzas muy importantes que nuestro propósito es fortalecerlas, perseverar en esto y ayudar, coadyuvar a conseguir los fines amplios que tienen el rescate de las cuencas, una iniciativa como la estrategia de Ríos Limpios para beneficio de la cuenca del río Torres y del río María Aguilar. Ahora bien, si vemos a futuro en el proyecto, más allá de la ejecución de las obras de infraestructura, tenemos un gran reto y es lograr lo que vemos en este esquema, en que ilustramos a los 11 cantones beneficiados con las obras del proyecto de mejoramiento ambiental del área metropolitana de San José, conectados a una red que lleva las aguas residuales hasta la planta de tratamiento de Los Tajos. Pero esto es un enorme reto porque el proyecto llega con la obra pública y luego las conexiones domiciliarias le van a tocar a las personas. Cada propietario de su domicilio debe cobrar conciencia de la importancia del proyecto y de que en realidad los fines del proyecto, que es impactar la salud pública y el ambiente, se logra cuando la infraestructura pública es complementada por las conexiones domiciliarias. Y aquí es donde estamos en la ruta del saneamiento. La ruta del saneamiento hace que confluyan los esfuerzos públicos, como los hace la ESPH y los está haciendo la IA y lo están haciendo y seguirán haciendo otras organizaciones, municipalidades en general, para crear obra pública, pero que debe ser complementado por esos esfuerzos, esos proyectos individuales que
hará posible que un determinado domicilio se conecte a la red pública que tiene disponible. Esa es la vía, esa es la única vía para lograr verdaderamente un impacto positivo en el ambiente y la salud públicas. Para hacerlo, hay que trabajar en muchos ejes. Desde la rectoría y la estrategia, hay que informar y educar, hay que crear conciencia, hay que aprovechar las organizaciones sociales, comunales, hay que dirigirlos para que en forma organizada se sumen a este proyecto y ayuden realmente a que la población pueda conectarse. Hay que generar vehículos financieros. No todas las familias tienen los medios para financiar, para costear las obras que tienen que hacerse dentro de su domicilio, dentro de la propiedad privada. Tienen que hacerse inversiones y en algunos casos son cuantiosas y hay familias que van a requerir auxilio económico para esto. Tenemos que capacitar a las empresas y a los operarios, a los técnicos que se van a poder involucrar en todos esos proyectos, mini proyectos por miles para hacer esas modificaciones. Tenemos que asegurarnos que haya una amplia oferta de servicios de construcción y de tecnología para resolver todos los retos diversos que van a haber relacionados con este proceso de la conectividad al sistema. Y bueno, quiero insistir en el cambio cultural. Definitivamente a partir de la revolución industrial, se dio también un crecimiento de la población mundial. Nuestros hábitos han cambiado aceleradamente en los últimos 70 años y la huella ecológica, la huella que deja el hombre por su actividad es muy fuerte. Dejamos una huella, imprimimos una huella en el planeta de destrucción y de contaminación y no somos suficientemente conscientes del problema. Cuando hablamos globalmente como sociedad, no somos todo lo conscientes de lo grave que es la situación y realmente el país y el planeta requieren un cambio que debe ocurrir en cada uno de nosotros, un cambio que debe producirse en todos y de esta manera nosotros podamos armonizar lo que hacemos con nuestro imaginario colectivo y que Costa Rica es un país verde, que Costa Rica es un país amigo del ambiente, que Costa Rica tiene buenas prácticas ambientales. Esto no es 100% cierto y curiosamente en algunos sondeos que hemos hecho hemos encontrado que el costarricense en general cree que estamos bien en materias como saneamiento. Entonces tenemos que informar, educar y brindar los medios y las herramientas para que todos nos sumemos a la ruta del saneamiento. Somos agua y tenemos que hacernos responsables de qué hacemos con el agua cuando la usamos, qué hacemos con ella después de usarla. Finalmente, quiero darles las gracias y compartir un pensamiento de Confucio,
que dijo muy sabiamente: si sirves a la naturaleza te servirá. Esta última foto que comparto con ustedes es uno de esos pozos de gran diámetro, y bromeaba yo con una compañera que iba a aprovechar para decir, como decía mi tía Panchita: me meto por un huequito y me salgo por otro, para que Manuel López nos cuente más de saneamiento, nos hable de la planta de tratamiento en la próxima ocasión. Muchas gracias, quedo atento a sus preguntas. Excelente, don Marco. Me agradó muchísimo esa frase de cierre que usted nos regalaba a todos nosotros. Si sirves a la naturaleza te servirá. Una frase corta, pero realmente una frase muy cierta. Viera la cantidad de preguntas que tenemos ahorita para compartir con usted. Hasta de Brasil, imagínense, tenemos preguntas. Le voy a hacer la primera consulta, la hace la señora María Chávez, que ella nos hizo un listado incluso con varias interrogantes. Le voy a hacer la primera. Nos dice doña María: tengo varias consultas. La primera: con respecto a la planta, entiendo que solo funciona el tratamiento primario. ¿Cuál es el reto que ha enfrentado el AIA para poder iniciar con un tratamiento más avanzado? Ya le voy a leer las siguientes consultas de doña María, pero usted me dice, don Marco, si le quedó clara esa primera consulta o si por el contrario necesita que se la repita. No, adelante. Está claro. Si gusta, me da todas las preguntas o le voy contestando una a una, como usted guste. Le voy a hacer, si quieren, todas las de doña María. Adelante. La segunda consulta de doña María dice: 2. ¿Cuándo se espera darle ese tratamiento al agua? La tercera: en las mejoras de los ríos, ¿cómo se ha elevado el impacto en flora y fauna? Entiendo que las paredes de concreto afectan la reproducción de aves. ¿Las obras de concreto son solo de las paredes o hay canaletas en algunas otras zonas? Esas son las consultas que nos hizo doña María Chávez. Ya vamos a ir una a una con las consultas del resto de los participantes. Adelante, don Marco. Muchas gracias, y gracias, doña María, por sus preguntas. Efectivamente, la planta de tratamiento actualmente solamente tiene tratamiento primario. Estamos trabajando en el tratamiento secundario, analizando tecnologías posibles, las más convenientes, para hacer una futura licitación para el tratamiento secundario. Esto esperamos que esté alrededor del año 2027. Creemos, o sea, hay un compromiso para el año 2025, pero bueno, parece difícil tenerlo para el 2025, el tratamiento secundario. Con respecto al impacto de flora y fauna, bueno, es muy interesante la resiliencia que tiene la flora y la fauna, bueno, a nivel mundial, pero en nuestro país uno ve cómo las recuperaciones son sumamente rápidas. Una vez que el proyecto logre desviar hacia la planta de tratamiento en forma efectiva las aguas que hoy se vierten, yo creo que el impacto se va a ver en muy poco tiempo. Pero mentiría si le digo que al día de hoy haya un impacto, digamos, que hayamos medido en flora y fauna. Pero desde el punto de vista cualitativo, uno sí puede ver las mejoras que se van dando conforme vamos sacando aguas residuales de los ríos. Finalmente, sí es cierto, el concreto no es el más amistoso de los materiales, pero nosotros utilizamos una diversidad de soluciones. En algunos casos, el concreto es una buena solución, tomando en cuenta
cantidad de variables que hay que tener en consideración, y una de ellas es el costo. Entonces, no solamente utilizamos concreto, tenemos otro tipo de soluciones con fibras que promueven el crecimiento de vegetación, en protección de laderas. Además, tenemos los muros de gaviones, que si bien también es una solución muy fuerte, muy rotunda, pues es un poquito más, digamos, más amigable con el ambiente. Y sí utilizamos canaletas para proteger cauces de ríos. En una de las fotos, tal vez la pasé muy rápido, tenía un ejemplo, porque también nos ocupamos de cuidar que los cauces no se degraden. Cuando hacemos obras de protección, eso puede modificar también el comportamiento del río, y entonces tenemos que asegurarnos que el cauce se proteja. Espero haber contestado sus preguntas todas. Excelente, don Marco. Tenemos una consulta ahora, lo que le decía, de Brasil, por parte del señor Ronaldo Rosales. Él le pregunta, ¿cuál es la propuesta para la separación de aguas residuales domiciliarias? Pone aguas excretas de aguas jabonosas, de las aguas pluviales, especialmente en áreas con alta densidad de población. Esa es la consulta que nos llega, le repito, directamente de Brasil, cortesía del señor Ronaldo Rosales. Muchas gracias, don Ronaldo. Bueno, los sistemas de Costa Rica son diseñados como sistemas separados, pero lamentablemente los sistemas se empiezan a mezclar desde los hogares, e inclusive en las vías públicas tenemos conexiones ilegales entre los sistemas. Nosotros, el primer abordaje en esto es educación, creación de conciencia y brindar la información adecuada y los medios tecnológicos para que la población, a la hora de hacer sus modificaciones para las conexiones al sistema de alcantarillado sanitario, de una vez, si hay mezclas en el punto de origen, se separen. Sin embargo, nosotros no podemos intervenir como AIA, como ejecutor de proyectos, no podemos intervenir dentro de las propiedades privadas. Eso es resorte del Ministerio de Salud. Y lo que nosotros sí hacemos como parte del proyecto es que cuando se identifican cruces de los sistemas, ponemos el aviso para que las autoridades correspondientes se encarguen de este tema. Excelente. Aquí tenemos una serie de consultas, don Marco, de una persona que se le olvidó poner el nombre, pero las preguntas están muy buenas y vale la pena repasarlas. Dice, buenas noches. Actualmente, la planta de Los Tajos, ¿cuántos metros cúbicos procesa al día del total de su capacidad? Ahí hace la primera consulta. Luego, hace la siguiente interrogante. De las zonas del área metropolitana que ya están intervenidas por el proyecto, ¿se tiene un dato del caudal que llega a la planta de Los Tajos? Y posteriormente hace una siguiente pregunta. Dice, ¿existen estudios sobre la recuperación en el antes y después a nivel ambiental con la puesta en marcha del proyecto? Muy bien. Bueno, la planta de tratamiento está trabajando actualmente muy por debajo de su capacidad. Dije que la capacidad es de 2.810 litros por segundo, y actualmente recibe alrededor de 500. Eso por día andará en el orden de 40.000 metros cúbicos. Ahora, en comparación con el total del caudal que va a llegar al final del proyecto, estamos actualmente en el orden de un 25%. Sin embargo,
ya tenemos obras construidas que aumentan la capacidad de recolección y solo resta poder intervenir en esas obras que expliqué que no se pudieron construir a partir del 2015 debido al problema por servidumbres. Con eso podríamos realmente empezar a partir del finales del año próximo o inicios del año 2022 a ir incrementando gradualmente el aporte de caudales a la planta de tratamiento para llegar al orden de unos 2.000 litros por segundo para el final de esta primera etapa. Y en términos de comparar el antes con el después, pues el antes del proyecto es que, no sé si a eso se refería usted, su pregunta, el antes del proyecto es que teníamos una ciudad con una infraestructura fuera de operación prácticamente, y que entonces las aguas recolectadas se vertían crudas a los ríos. El después es que vamos a tener 2/3 partes de la población de la ciudad cubiertas por un servicio de recolección y tratamiento de aguas residuales, y también hacia el final de la primera etapa de este proyecto tendríamos también la entrada en operación del tratamiento secundario, con lo cual estaríamos cumpliendo con las calidades de los vertidos según lo establece el reglamento de vertidos vigente. Excelente, tenemos más consultas. Estas que vienen son del señor Macario Pino. Ya una usted la respondió sobre el tema del caudal, así que esa me la voy a saltar. Él pregunta, los usuarios que poseen tanques sépticos en sus domicilios, ¿qué respuesta han brindado para conectarse? También él consulta, ¿cuál es la población que estaría atendiendo y a qué año, perdón, se calculó la vida útil de esta planta? Ya la otra interrogante sobre el caudal que nos hace don Macario, usted la respondió con anterioridad. Así que lo escuchamos, don Marco. Las respuestas que hemos obtenido de los usuarios que actualmente tienen tanque séptico en operación es muy variada, porque depende de las condiciones que tienen cada uno de ellos, condiciones socioeconómicas y condiciones de operación del tanque. Una situación muy generalizada es que las personas tienen problemas con sus tanques sépticos y sus drenajes. Entonces hay mucha expectativa. La gente está ansiosa por tener la conexión disponible. Sin embargo, cuando consideran el costo de las inversiones, entonces es esa población que está muy interesada en la conexión, empiezan algunos a tener ya algunas dudas. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a pagar? Eso es muy caro. Eso puede tener implicaciones difíciles para poder sacar, por ejemplo, las aguas desde un tanque séptico que está atrás y que tienen que atravesar la vivienda. En general, creo que la población del área beneficiaria es una población que es buena receptora del proyecto, pero va a requerir mucha información, mucho apoyo técnico, apoyo financiero y para lograr una conexión efectiva. La vida útil del proyecto en realidad se alargó un poco y actualmente la capacidad de la planta se alcanzaría de la primera etapa hasta el año 2050. Y esto es debido a que en la ciudad la densidad, el hacinamiento y la
y las costumbres, el consumo ha variado. Entonces, la vida útil que estaba considerada para un plazo menor se ha extendido y en estos momentos tenemos, como dije, proyectado que podemos captar todas las aguas residuales del área servida hasta el año 2050. Vamos a proseguir y las disculpas para don Macario, porque me brinqué una de las consultas. Decía al final, actualmente se está cobrando la tarifa por el tratamiento de aguas residuales a los usuarios. Esa era la que me había quedado por ahí sin mencionar de don Macario. No sé, no señor, no Macario, la tarifa de tratamiento no se cobra solamente cuando el servicio se da. Excelente. De momento, bueno, ya no tenemos ninguna otra interrogante. Si usted ahorita tiene por ahí alguna duda, le ha dado vergüenza de pronto hacer la interrogante, lo invito a que escriba. Tiene unos cuantos minutos para escribir. Le voy a dar el chance necesario por si se atreve a hacer la consulta para que don Marco pues le responda la interrogante que tiene sobre este tema. Por más decir, muy interesante y también que genera muchísimos beneficios, no solo a los seres humanos, sino también al ambiente en general. Damos los segundos, no tenemos más interrogantes, no queda más entonces, don Marco, que agradecerle su participación en esta exposición que ha dejado muchos elementos en claro, que nos ha permitido también el conocer un poco más de este trabajo que se está efectuando, que también me imagino en algún momento le quitó algunas cuantas horas de sueño. Vea, yo pidiendo alguna pregunta y ya llegó una pregunta más. Dice, buenas noches, ¿qué aspectos incluye el canon de alcantarillado que se cobra a los usuarios? Y también consulta, entonces, ¿qué incluye el canon de alcantarillado? Y llegó otra pregunta más de otra persona, así que pues voy a dejarlo que me responda estas dos primeras que le efectué y ya le voy a hacer la otra consulta que recientemente llegó. Lamento mucho, no puedo contestar esa pregunta, no la conozco, no sé el detalle, eso es más del área comercial. Mea culpa de no haberme preocupado por saberlo. Quedo con la tarea y espero que si usted se conecta de hoy en 8, Manuel López, estoy seguro que le puede contestar muy detalladamente esa pregunta. Mis disculpas. Aquí le pregunta también Sujin Vargas, ¿tiene la IA algún plan para impulsar el saneamiento en las municipalidades de cantones rurales? Qué bonita pregunta. Muchas gracias, Sujin. Efectivamente, AIA tiene proyectos de saneamiento en otras comunidades. Actualmente está en construcción el sistema de Puerto Viejo. Tenemos un proyecto para Ciudad Limón. Hay proyectos para Quepos, Jacó, Golfito, Palmares, para el Gran Punta Arenas, para las ciudades principales en Guanacaste. Viene un proyecto para Tamarindo y Sardinal. Hay una preocupación por este tema en el AIA, de que la inversión no se concentre únicamente en el gran área metropolitana. Tenemos otras ciudades donde es también muy urgente y por eso hablamos de ciudades prioritarias para el ciudades prioritarias para hacer inversiones en saneamiento. Entonces, yo creo que es algo muy importante que tengamos todos claro de que Costa Rica efectivamente se metió en la ruta del saneamiento.
en la ruta del saneamiento con una clara conciencia de que por nuestra constitución, como seres, que el agua es parte de nosotros, somos agua y tenemos que ser responsables. Y si Costa Rica durante muchísimas décadas dejó de lado este tema, gracias a Dios, en este nuevo siglo, en el siglo XXI, hemos empezado a dar pasos en una dirección correcta. Y Don eso Marco, le cuento que las zonas rurales también. Perdón, don Marco, le cuento que la participación en los últimos minutos ha estado bastante buena por parte de los usuarios. Juan Pablo Vargas le envía un saludo cordial, le agradecen también por sus respuestas y le lanzan también más interrogantes. Por ejemplo, le pregunta a Dayan Valverde, ¿han considerado la instalación de humedales artificiales como casos de éxito en el país? Esa pregunta la hace Dayan González y ya le voy a hacer más de las interrogantes que han hecho en los últimos minutos los asistentes. Si bien yo no conozco específicamente de proyectos puntuales, los humedales artificiales son soluciones adecuadas para muchos casos. Y en el AIA hay claro entendimiento de esto. Entonces, es muy posible que para algunas soluciones específicas se contemplen. Claro que sí. Excelente. Aquí pregunta don Franklin Alvarado, ¿en qué etapa está el proyecto en Mata de Plátano, Goicoechea? Bueno, ahí sí, ya fue muy puntual la pregunta, que cómo vamos en Mata de Plátano. El proyecto tiene en general un avance físico del 75%. Las inversiones más fuertes las hemos realizado precisamente en la zona noreste de la ciudad, abarcando Vázquez del Coronado, Moravia, Goicoechea. Ahí ha habido trabajos importantes, pero así por distrito, decirle el avance específico no se lo puedo precisar. Aquí le tengo otra consulta, la efectúa Mary Valverde. En caso de no tener la posibilidad de conectarse a un sistema de drenaje, ¿qué se recomienda para aumentar la eficiencia de un tanque séptico antes o después de su instalación? Bueno, el tanque séptico requiere el sistema de drenaje como solución integral. De tal manera que si el problema es porque el tanque séptico no está funcionando bien, eso tiene que estar asociado a problemas de drenaje probablemente. Y si no tiene posibilidades de ir a un drenaje, para ese tipo de soluciones individuales realmente desconozco, aparte de sistemas de tratamiento individuales, pero no sé exactamente cuál es el tipo de problema que está enfrentando. Tenemos otra consulta de parte de Dayan Valverde, a quien le volvemos a agradecer su participación. Dice, en el caso de no tener la posibilidad de conectarse a un sistema de drenaje, ¿qué se recomienda para aumentar la eficiencia del tanque séptico? Era lo que mencionábamos anteriormente, fue el tema del nombre, ya usted lo explicaba bien. Y don Marco, bueno, yo quería agradecerle de parte de los compañeras de la IA, también de la empresa de servicios públicos de Heredia, María Antonieta Guzmán, que estuvo muy pendiente, también Vivian García y por supuesto Catherine Varela, que han estado delante y detrás de lo que ha sido también esta charla, esta exposición, y por supuesto el agradecimiento cordial a usted por todo el conocimiento, por todo lo que nos ha brindado esta tarde, noche ya sí, porque ya son las 7 y unos cuantos minutos, depende del reloj. Quería agradecerle, don Marco, por esta valiosa información que compartió hoy con todos nosotros. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron, a todos quienes hicieron preguntas y estamos a la orden. Ojalá en una próxima oportunidad
podamos hablar más de esos importantes temas. Muy buenas noches. Muchas gracias. Don Marco, muchísimas gracias. E invitamos a la gente que tenga estas posibilidades, que si tiene alguna otra pregunta y demás, pues se comuniquen con los medios oficiales, ya sea del Instituto, ya sea de la IA o también de la empresa de servicios públicos de Heredia, acueductos y alcantarillados y de la ESPH, para que los encargados de cada uno de los departamentos pues les brinden las respuestas a esas otras interrogantes. Nuevamente, las gracias y el saludo de muy buenas noches para todos ustedes. Hasta luego, Marco. Gracias. Hasta luego, gracias.